En este video te voy a hablar sobre el aborto y por qué está mal. Y la respuesta a esto es muy fácil, porque el aborto es un asesinato. Y uno de los peores asesinatos, porque estás matando a tu propio hijo. El bebé o feto, embrión, cuando está dentro de la panza de la mamá, es un ser humano. Es un ser vivo. Desde el momento en que el óvulo y el esperma se juntan. Es un ser vivo desde la concepción. Así que no dejes que nadie te diga lo contrario, porque te están mintiendo. A pesar de que el aborto sea un asesinato, hay personas que quieren que pienses lo contrario y que pienses que está bien. Así que yo te voy a explicar el desarrollo de este nuevo bebé semana a semana. Solamente durante las semanas en que es permitido un aborto. Así que pon atención porque es legal matar a un bebé en cualquiera de estas etapas. Bueno, comencemos. Vamos a la semana primera. Primera semana. En esta semana es cuando el papá y la mamá del bebé tienen relaciones sexuales. Así que es cuando ocurre la concepción. En esta etapa, el bebé es más pequeño que un grano de azúcar. Sin embargo, toda la información ya está presente para todo aquello que esta persona va a desarrollar. Así que por más pequeño que sea este bebé, ya se sabe si va a ser alto, si va a tener el cabello café o güero, o si va a ser pelirrojo, de qué color va a tener los ojos. Claro, si va a ser guapo. Todo sobre este bebé ya va a estar y ya se va a saber todas sus características. Orejas pequeñas, orejas grandes, si las piernas muy largas o muy cortas, si va a ser muy alegre, todo sobre este nuevo ser. Sigamos con la segunda semana de gestación. Bueno, dibujaré un útero. No soy la mejor dibujando, pero hago todo lo que puedo. Ay, la verdad sí parece, ¿no? Más o menos. Bueno, durante esta semana el bebé se adhiere, se instala y se afianza en la pared del útero. Así que ahí tenemos al bebé. Ahora vamos con la tercera semana de gestación. En esta semana se establecen las bases de la espina dorsal, del cerebro y del sistema nervioso. También se forman los vasos sanguíneos y las células germinales del bebé. Cuarta semana de gestación. En esta semana se comienzan a formar los ojos y las orejas del bebé, así como sus pulmones. Y algo importantísimo empieza a ocurrir. El corazón del bebé empieza a latir. Pero aunque este bebé tenga un corazón latiente, te engañan diciendo que en esta etapa aún no está vivo. ¿En serio les vas a creer?
la quinta semana de gestación. En esta semana aparecen pequeños brazos y piernas, así como el rostro del bebé. La sangre del bebé está ahora separada del de la madre. Sexta semana de gestación. En esta semana, el cerebro del bebé se divide en 3 partes: para las emociones y el lenguaje, el oído y la vista. También se desarrollan diminutos dedos de manos y pies. Les pondré una imagen real de un feto a esta semana para que vean cómo se puede apreciar perfectamente los dedos. Séptima semana de gestación. En esta semana ya le salen dientes y cabello al bebé. Ay, bueno, la verdad no. Pero sí aparecen los brotes de los dientes de leche que va a tener. Tampoco tiene cabello aún. Lo que sí es que el 99% de los músculos ya está presente. Esta es mi forma de representarlo, claro. Y se puede detectar la actividad cerebral. Octava semana. Durante esta semana, el bebé comienza a moverse espontáneamente. Su cuerpo está ahora bien proporcionado. Todos los órganos están presentes, aunque inmaduros todavía. Su piel es una fina capa translúcida. Y aunque haya crecido el doble de su tamaño, es tan pequeño como tu dedo pulgar. Tan, tan, tan. Vamos a la novena semana. En esta semana comienza el movimiento muscular del bebé. También reacciona a los estímulos de tal forma que si se le pinchara, el bebé cerraría las manos y los párpados. También durante esta semana se hacen visibles los genitales del bebé, por lo que puedes ver si es niña o niño. Ya estamos en la 10ª semana de gestación. Para esta semana, las conexiones de los nervios y los músculos del bebé se han triplicado. Otra cosa es que se comienzan a formar pequeñas uñas en el bebé y también sus huellas dactilares. Bueno, ese es mi intento de dibujo de una huella dactilar. Los párpados del bebé se fusionan temporalmente para proteger los delicados ojos del bebé. En esta semana, el bebé mide 4 centímetros aproximadamente y pesa 5 gramos. Vamos a la 11ª semana de gestación. En esta semana, el bebé ya podría orinar y los músculos del estómago se pueden contraer. Este bebé también se podría decir que ya practica la respiración. Esos son unos pulmones, según yo. Y también practica las expresiones faciales.
lo que significa que ya podría sonreír. Y ya sonríe. A las 12 semanas de gestación, las estructuras primarias y los órganos principales del bebé ya están formados. Todos sus órganos trabajan, aunque todavía les queda bastante para estar completamente desarrollados. El tamaño y peso aproximado del bebé es de 6 centímetros y 10 gramos. Este bebito ya siente, sus órganos trabajan, ya sonríe, su corazón late e incluso ya tiene apariencia humana. Pero no, a los y las abortistas esto no les importa y te siguen diciendo que es un producto, despreciando a ese bebé. Solo un producto. Siguen diciendo que no es un ser vivo. Solo porque aún depende de la madre para vivir. Estamos siendo partícipes de un auténtico genocidio a nivel global, que todos apoyan o no hacen nada para erradicarlo. ¿En qué clase de sociedad enfermiza vivimos? Que pedimos a gritos: déjame matar a mi bebé, porque yo tengo derecho sobre él, porque es mi derecho. Como si fuera cierto. Como siempre, los fuertes acabando con los débiles. Si nuestra sociedad es tan insensible como para matar a sangre fría a los pequeños e inocentes bebés y considerar esto como un derecho, me da miedo de lo que vayan a hacer después. Si la abominación más grande ya se hizo, no sé qué esté por venir.